Bien, pues para ver este país, México, le damos la bienvenida al doctor Jorge Trasloceros. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinador del posgrado de Historia de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulán, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es coordinador de un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Estado laico y libertad religiosa, voces, fundamentos y realidades. Pues bienvenido, Jorge, y vamos a escuchar qué nos puedes decir sobre este informe de México que hemos sacado a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, señor Javier, Federico. A las autoridades de la Universidad Panamericana, muchas gracias por la invitación. Ya es la tercera o cuarta vez que me toca presentar y está muy gacho. Es decir, cada informe se va poniendo peor y peor y peor el asunto y nos está pasando por las narices, ¿sí? Y parece que no nos damos cuenta. Miren, digamos, la infografía, la información concreta de incidencia y todo la tienen ustedes en sus manos, ¿sí? Yo lo que quiero es reflexionar sobre esa realidad más que repetir lo que está en el informe, aunque algo haremos de esto. Primero, sí me parece muy importante, ya lo dijo Julieta, lo dijo nuestra primera presentadora, lo dijo Marcela Szymanski, pero es importante insistir en esto. Ayuda a la Iglesia Necesitada genera el informe sobre libertad religiosa y un diagnóstico, no solo informe, diagnóstico sobre libertad religiosa en el mundo, y es el más importante que existe. Mucho más importante que el que suele generar la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que no es malo, ¿no? Pero es muchísimo más importante por dos razones que se nos escapan, pero es importante insistir. La primera es porque la Iglesia Católica es la voz más importante en defensa y promoción de la libertad religiosa. No hay otra iglesia que tenga esa potencia. Los mormones sí la tienen, lo que no tienen es el segundo elemento, ¿sí? Y esto obviamente limita la capacidad que tengan con todo el enorme interés que tienen. Yo tuve la fortuna de estar en un evento en Brigham Young University de la que hablaba Salvador al principio. La segunda razón es porque la Iglesia Católica tiene la red de información más completa del mundo en la materia. ¿Sí? Cada parroquia, cada grupo religioso, cada grupo de laicos es una fuente de información para entender el estado de la libertad religiosa en el mundo. No existe otra organización, institución en el mundo con esta capacidad de recuperación de información, o como se dice en inglés, ¿sí?, de inteligencia, ¿sí?, que es la recuperación de información. Cuando Estados Unidos inició relaciones con la Santa Sede, le preguntaron al primer embajador que por qué Estados Unidos, la gran potencia del mundo, pues iba a tener relaciones con un estadillo ahí de 800 habitantes, ¿no? Y la respuesta que dio el embajador fue fantástica, dice, porque ninguna institución en el mundo tiene la red de inteligencia que tiene la Iglesia Católica. Cualquier decisión que podamos tomar a nivel mundial, tenemos que consultar con la Iglesia. Eso se llama pragmatismo e inteligencia política, ¿sí? Pero aquí en México andamos, quién sabe por dónde, ¿verdad? Bien, dichas estas dos cosas que nos ayudan a entender y a dimensionar la importancia de lo que tienen ustedes en sus manos. Sí, hay 4 aspectos sobre la libertad religiosa que también es muy importante entender, porque si no, no vamos a entender la gravedad de la situación que estamos enfrentando en México. Cuando vi el informe mundial y vi el informe de México, la nota discriminatoria ya me empieza a parecer corta, ¿sí?
Ok, no podemos pasar a persecución, pero a mí me parece que estamos ya en la frontera, si no es que ya se cruzó del final del 24 a lo que llevamos del 25, ¿sí? Que es casi un año. Primero, ¿qué es la religión? ¿Sí? Normalmente pensamos que la religión es un asunto de meterse a la iglesia y rezar, como dice en la Constitución mexicana, creencias. No, es mucho más profundo. La religión es una manifestación cultural totalizante, ¿sí? Es decir, son formas de vida en donde el sentido de trascendencia ordena toda la existencia. Perseguir una religión es perseguir formas de vida, no una creencia particular. Y esto se nos va de las manos. Cuando se persigue una religión no se está persiguiendo una creencia, se está persiguiendo una forma de vida, una cultura. Segundo, ¿qué es la libertad religiosa? Bueno, la libertad de vivir acorde a la propia cultura, los propios sentimientos, ¿sí? La propia idea, la propia cosmovisión, que protege igual a creyentes, agnósticos y ateos, porque no hay ningún ser humano que no viva conforme a una concepción del mundo, una cosmovisión. Y la libertad religiosa protege a todos, no nada más a la religión, protege todas las formas de vida cultural. De ese tamaño es la libertad religiosa. Tercer elemento, por eso es muy importante entender, y cuando hablen en la mesa con las familias, no hables de religión, es nada más, sí, por eso es... No, a todos nos ha pasado. Cuando hablamos de libertad religiosa, no hablamos de religión como tal, sino de un derecho humano esencial que protege a todos y no solo a los creyentes. Estamos protegiendo formas de existencia, no creencias personales. Si no logramos entender esta dimensión de la libertad religiosa, se nos va. Bueno, es que con que lo dejen opinar, con que lo dejen ir a misa, como se dice en México. Ahora, ¿qué se gestiona a través de la libertad religiosa? Nada más hagan la suma y listo. Si una religión es una forma cultural de existencia que puede tenerse o no tenerse y que protege todas las formas de vida, todas las formas culturales, pues simplemente a través de la libertad religiosa, por eso se gestionan todos los derechos humanos. No es nada más que la libertad religiosa incluye la libertad de expresión, sí, es cierto, la incluye, pero no solo la libertad de expresión, la libertad que tiene una persona en una cultura específica de expresar su humanidad. Bien, estas 4 cosas sí me parecen muy, muy importantes. Por eso se dice muy bien, lo dice el informe, donde florece la libertad religiosa se fortalece la paz, la justicia y la plena dignidad humana. Porque nadie puede gozar de su plena dignidad si no tiene la posibilidad de vivir en su propia cultura. Bien, ahora, ¿qué está pasando en México? Una vez dicho lo anterior, a lo mejor podemos dimensionar un poco mejor qué es lo que realmente está pasando en México. Bien, de las conclusiones del informe global, va uno leyendo las conclusiones una por una y dice, no, esta sí estuve mal. Y lee uno la siguiente, no, está más gacha esta. Y lee uno la siguiente, no, peor. Y cuando tenemos el conjunto decimos, verdaderamente estamos en una crisis de humanidad, ¿sí? Podríamos decir que es el cambio de época, sí, tiene que ver con todo eso, pero es una crisis de humanidad. Bien, quiero destacar lo siguiente, 4 ideas. 413 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa es seriamente violada. De estos, aproximadamente 220 millones viven en países donde están directamente expuestos a persecución y, por lo tanto, asesinato. En este sentido es muy importante entender que la persecución puede ser intensa, es decir, puede ser abiertamente violenta, o de algo que yo quisiera insistir mucho en esto, ya llevo varias diciéndolo, pero yo voy a seguir insistiendo, de baja intensidad. Las persecuciones de baja intensidad son esas de cuchillito de palo, parece que no pasa nada,
Pero por algo dice el Evangelio, cuidado con los que matan el alma y no el cuerpo. La persecución de baja intensidad tiene por objetivo matar el alma, es decir, es una agresión de baja intensidad constante, que en México la vivimos muy cotidianamente y ni cuenta nos damos. ¿Cuántas veces no se nos reprime por querer expresar nuestra religión en público, incluso en los ambientes familiares? Esa es una persecución de baja intensidad. Como decía Gandhi, el tirano ha triunfado cuando su persecución entró al corazón de cada persona. Es la persecución de baja intensidad, cuando no me puedo expresar, cuando no puedo vivir conforme a mi cultura. No me van a matar, no me van a meter a la cárcel. Va a haber techos de cristal y va a haber una constante. Y siempre donde hay una persecución de baja intensidad se configura una persecución intensa, es decir, una persecución abierta y violenta. Y son intercambiables. Todo el tiempo va una hacia la otra y por eso es tan peligroso. Segundo aspecto que quiero decir, el autoritarismo es la mayor amenaza contra la libertad religiosa. Y aquí el informe es muy claro. No solo los estados y los gobiernos son los únicos agentes con autoridad suficiente para perseguir las religiones. Es una gran novedad a nivel mundial, no de este informe, sino de nuestra llamada cambio de época. ¿Sí? El tercer asunto del informe general es el crimen organizado. Se dirige sistemáticamente contra comunidades y líderes religiosos. El crimen organizado, posiblemente una de las grandes potencias a nivel mundial, o sea, olvídense de los estados, de los gobiernos, piensen en factores de poder. Indudablemente el crimen organizado es uno de los poderes más importantes en el mundo. El crimen organizado se dirige sistemáticamente en todos lados contra comunidades y líderes religiosos. Atrás de una persecución religiosa hay un interés más grande y el interés tiene pies. Y por desgracia también rifles, machetes, etc. El cuarto elemento que quiero destacar del informe es que los incidentes anticristianos están al alza en todos los países occidentales. Es decir, no hay una fuerza internacional de poder político que dé la cara en este momento por los cristianos. No existe. No existe. El genocidio contra cristianos cuando estaba en su apogeo ISIS, que ya me explicó Julieta, que sigue en su apogeo, nada más que no es tan claro, ¿no? Es decir, que ahora ya se regionalizó. Nunca se denunció el genocidio. Lo más cercano que llegó a decir Obama fue, parece que sí los están matando. Como autoridad mexicana, se murió pero poquito. Los ríos se desbordan poquito. Bien. Ahora sí, el problema que tenemos es que en México estos 4 elementos del informe general se cumplen cabalmente. ¿Ok? No piensen que una persecución se va a dar de la misma forma en todos lados, en toda la región. Olvídense de estados nacionales, olvídense de fronteras. ¿Sí? Esto ya desbordó toda dimensión de frontera. Bien, primero, ¿cuál es el marco legal en México? Es interesante, tenemos la reforma al artículo 1, quién sabe qué va a pasar ahora. Todo lo que digamos del marco legal en México es por vía de mientras, porque estamos viviendo una transformación en México de los marcos legales, jurídicos, etcétera. ¿Sí? Y la principal mecanismo de defensa, y es un problema legal que estamos enfrentando que afecta a la libertad religiosa, es que el amparo pues ya no va a cargar los peregrinos en México. La ley de amparo no va a cargar los peregrinos porque ya se lo cargaron. ¿Sí? Bien, el marco legal está el artículo 1, que los derechos humanos tienen que ser interpretados siempre a favor de la persona. Fantástico. Yo todavía no entiendo por qué hubo grupos en México que se escandalizaron por el artículo 1.
Un día lo fui a explicar y me vetaron. Con eso los expliqué, es otro asunto. Segundo, el artículo 24 constitucional, vis a vis el artículo 40, en donde se declara la existencia de un Estado laico con libertad religiosa. No pintaba tan mal. Pero resulta que hay un vacío muy grande en nuestro marco jurídico porque no tenemos una ley reglamentaria de la libertad religiosa. Doctor, se volvió loco, tenemos la ley de… No, tenemos una ley de asociaciones religiosas y culto público, no de libertad religiosa. Resulta que tenemos una ley que no norma el artículo 40 del artículo 24 constitucional ni el 40, sino que hicieron otra cosa. Teníamos el artículo 24 y no tiene la ley general que regula acuérdense que todo orden constitucional tiene leyes reglamentarias, no las tenemos. No existe. Lo que tenemos es de asociación religiosa y culto público. Si nos mandaron al rincón del derecho civil, no hay mecanismos de defensa. Y ahora menos. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, como niño chiquito, la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, ¿cuál es el problema? Que en la Constitución se consagra la libertad de creencias, no de conciencia, de vivir con sus marcos éticos personales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Suprema Corte puede decir que la objeción de conciencia no funciona, no sirve. Hubo una iniciativa muy importante, uno de los ministros dijo se debe respetar la objeción de conciencia en todos sus términos, porque el Estado es el que se obliga a dar el derecho, no la persona, a dar el derecho, sobre todo en términos médicos. Estamos hablando de eutanasia y aborto. Si es el Estado el que tiene que proveer ese asunto, no el particular, y cambiaron el argumento. Los otros 10 ministros dijeron, no, la objeción de conciencia sí no sirve para esto. Se tiene que volver a legislar. ¿Qué es lo que querían? No que el Estado fuera el garante, sino la persona, según su conciencia, debe garantizar el servicio médico que se solicita. Esto es gravísimo. ¿Sí? Bien. En algunas cosas del informe se nos dice asesinatos contra sacerdotes y laicos, normalmente líderes sociales. Esto la sociología y la historia lo tiene bien estudiado. Cuando entra un grupo de poder, lo primero que hace en la zona que quiere establecerse es matar, cooptar o correr a los líderes regionales, a los que pueden generar otro tipo de conciencia. Eso es lo que pasa. Por eso matan sacerdotes, por eso matan laicos, y si no los corren. ¿Sí? El informe no calcula los desplazamientos, porque no es el tema del informe, el nivel de millones de desplazados que ya tenemos en México por el crimen organizado. Y esta es una violación directa, ¿sí?, a la libertad religiosa. No se puede vivir conforme a su cultura. Segundo, numerosos casos de extorsión, cobro de derecho de piso en contra de las iglesias, parejo. Esto ya es costumbre, ¿sí?, de una o de otra manera, es decir, hay una cooptación, ¿sí? Dicen, es que deberían pagar impuestos las iglesias, ya lo pagan y recaro, porque lo pagan o en dinero o en sangre. Tercero, el crimen organizado está detrás de esta violencia y se ha introducido, cito, una cultura de corrupción y muerte, como lo explica el padre Osmar Sotelo. ¿Realmente la cultura de corrupción y muerte solo pertenece al crimen organizado? Pues no. Tenemos vandalismo, profanaciones, a un ritmo promedio de 26 casos por semana. Perdón, pero los mexicanos siempre estamos, aquí no pasa nada, ¿no? 26 casos por semana. Bueno, es que nada más le sacó la lengua a la Virgen. No, es un caso de profanación, ¿sí? Hay una clara oposición y contubernio entre el gobierno, dicen en el informe,
por las iniciativas por justicia y paz en apoyo a migrantes que no gustan al crimen organizado, pero tampoco le gustan al gobierno. ¿Sí? Directamente se está ejerciendo la violencia, un clima de inseguridad, ¿sí? Y es una amenaza constante a la libertad religiosa grave, ¿sí? Y el crimen organizado es el principal agente activo de violación, pero no solamente. Y aquí hay que tener mucho cuidado, hilar más fino, y en esto es muy importante el informe, ¿sí? Ok. Primer factor de violación, crimen organizado, contubernio, violencia cotidiana, perfecto, padre, uy, qué horror, perfecto. Sí, nada más que tenemos un segundo elemento de un agente violador de la libertad religiosa muy activo porque no hace nada, ¿sí? Es la omisión del Estado y de los gobiernos para impedir esto. Bien decía San Agustín, cuando un reino sin justicia no es más que una horda de vándalos agrediendo a la población. Más o menos decía eso, pero el sentido está claro. Es lo que está pasando. Tercer elemento muy grave que se nos va, ¿sí? La violencia que está sufriendo la laicidad del Estado. México es oficialmente un Estado laico. Seguimos en el debate que si laico o laicista, no me voy a meter ahí. Lo único que vamos a decir es, se supone que en México, dice nuestra ley, nadie podrá utilizar actos públicos de expresión religiosa con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Pues eso es exactamente lo que está sucediendo en México. Se está utilizando las religiones como elementos de propaganda política. Entro un poco más a esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Ya dije lo de la objeción de conciencia. Esto convierte a uno de los organismos del Estado, que es la Suprema Corte, en un promotor de la violación de la libertad religiosa porque limita o desaparece la objeción de conciencia. Segundo, ¿sí? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que la Santa Muerte no es un símbolo religioso y su uso en propaganda electoral está permitido. Este mismo tribunal, en una sala regional, anuló la elección, no me acuerdo de dónde, no encontré el dato, anuló la elección a un municipio, porque el señor fue a misa al iniciar su campaña y anularon la elección por usar símbolos religiosos. Fue demasiado apretado. No les quiero decir de que si el que ganó era de oposición y el otro no, porque ya se lo podrán ustedes imaginar, pero utilizar este argumento para anular una elección es muy grave, ¿sí? Porque por un lado, ese mismo tribunal dice que la Santa Muerte no es un símbolo religioso y pueden hacer propaganda como quieren, siendo un culto propio del crimen organizado y desorganizado, pero ir a misa antes de una elección sí es violatorio del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, omisión y violencia entre las actividades de las bandas criminales y la omisión del gobierno. Se ha dado lugar a una espiral de violencia que priva a la población de los derechos humanos más básicos, como es el derecho a la libertad religiosa, concluye el informe sobre México. Las violaciones a la laicidad del Estado siguen al alza, y esto es grave. Si un Estado no garantiza la libertad religiosa en términos equitativos y justos a toda la población, está violentando la libertad religiosa. Por eso decía Benedicto XVI, el Estado laico es un logro civilizatorio que el católico tiene el deber de defender. No está bonito que sea así. ¿Sí? Bien. El gobierno actual El gobierno actual está gestando un modelo autoritario de Estado.
la cooptación de los organismos electorales, la destrucción del poder judicial, la destrucción de la autonomía en las elecciones, etcétera, etcétera, prefiguran, no hay que ser sabio ni gran politólogo para saber que se está gestando un Estado autoritario, en donde la principal defensa del ciudadano frente al abuso de la autoridad se ha gravemente vulnerado, si no es que anulado, que es el juicio de amparo. El gran aporte de la tradición jurídica mexicana al mundo del juicio de amparo, bueno, pues ahora que Dios nos ampare, porque en el juicio de amparo ya no nos van a amparar. Es decir, queda el amparo a la interpretación del capricho de la autoridad, no como garante de los derechos del ciudadano frente a los abusos de autoridad. Algo muy importante y señal de esto es el apoyo a regímenes totalitarios en donde la libertad religiosa es severamente dañada. Hay un apoyo oficial de las autoridades del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano y también del gobierno mexicano, ¿sí?, a lugares donde la violencia contra la libertad religiosa es tremenda. Cuba, Nicaragua y Venezuela concretamente. Súmenle la enorme omisión sobre la violencia cotidiana que se ejerce en México y bueno, ¿sí? Otro factor de violación clara al Estado laico y la libertad religiosa es la incorporación de rituales religiosos, ¿sí?, en actos públicos. Se han incorporado rituales religiosos en actos oficiales, ¿sí?, y en la pública participación de funcionarios, ¿sí? Bajo el pretexto de que todos somos aztecas, ¿no?, se utilizan rituales neoindigenistas, New Age, pero son de carácter religioso, tiene una connotación claramente religiosa, ¿sí? Y podemos decir, el presidente para iniciar su mandato toma protesta, ¿no?, y le echan incienso. En la instalación del nuevo Poder Judicial se le reza a Quetzalcóatl, se hincan, les echan incienso. Son actos religiosos, además son actos religiosos de naturaleza cristiana. En el mundo prehispánico nadie se hincaba ante los dioses, les sacaban el corazón, ¿sí?, y luego se lo comían. Al tipo, no al corazón. Hay una descalificación abierta del Estado laico de su debida neutralidad en términos de libertad religiosa y derechos humanos. No es menor lo que está pasando, no es chiquito, ¿sí? Hay una descalificación, por ende, del cristianismo como la práctica religiosa mayoritaria, ¿sí?, porque el Estado está favoreciendo a cursos religiosos de manera oficiosa. Las semillas de estas cosas son muy graves. Yo nada más les quiero recordar que todos los regímenes autoritarios en el siglo XX, concretamente el nacionalsocialismo, el fascismo en España, etcétera, recurrieron antes que nada a la justificación religiosa, recuperando viejos ritos paganos. Léanse la historia del ascenso del nacionalsocialismo y vean toda la simbología que portaba el nacionalsocialismo. Si no les quiero decir que mañana va a haber campos de concentración en México, les quiero advertir de realidades históricas que son muy graves. Bien, me parece que con esto, esta información que nos dio el informe sobre México es lo que me permite hacer estas reflexiones, llamadas de atención. No podemos minimizar lo que está pasando, ¿sí? Efectivamente, la principal, como nos explicó muy bien Marcial Szymanski, la principal amenaza contra la libertad religiosa en América Latina, y yo me atrevo a decir en el mundo, es la alianza que está sucediendo entre el crimen organizado y los regímenes autoritarios, ¿sí? Y esto va por todo el mundo. Gracias.